¿Están viendo comunistas? ¿En dónde ven comunistas? No, déjame decir, marxistas hay en todos lados. La ideología marxista es la que más predomina. Tú vas a la enciclopedia de Stanford, de filosofía, la ideología predominante en las intelectuales, en las élites intelectuales latinoamericanas es el marxismo. En las universidades argentinas predomina, en la Facultad de Humanidades y el Socialismo, y de Ciencias Sociales, la ideología socialista de origen marxista. Están por sobre todas las otras. No es el liberalismo, no es el conservadurismo. Las élites intelectuales latinoamericanas son fundamentalmente herederas del marxismo. Son antidemocráticas. Vos vas a ver acá. Son comunistas. Vos vas a ver acá. Bueno, ¿y qué es lo que es Kicillof? ¿Y qué es lo que es Kicillof? ¿Qué ideología? ¿Qué ideología? Pero por supuesto que sigue la ideología marxista-leninista, pero ninguna duda. ¿Pero qué es lo que propone? ¿Una economía abierta de libre mercado? ¿Eso propone? ¿Qué es lo que propone? ¿Un Estado que no se mete, que es lo más limitado posible? ¿Eso está proponiendo? No, pero... ¿O está proponiendo todo lo contrario? ¿Quiénes se alineaban con Cuba y la defienden hasta el día de hoy? A la dictadura cubana. ¿Quiénes se alinean con Venezuela? ¿Venezuela no es socialista? ¿Cuba tampoco? Eso es lo que vamos a decir. ¿Quiénes la defienden? No, pero no sé ¿Quiénes le dieron si la crédito? defiende. No sé si Kicillof la defiende. ¿Ah? No, si la defienden. Claramente la defienden. A ver, claramente la defiende toda la izquierda latinoamericana. Pero por supuesto que está de visita por la Argentina un divulgador, escritor importante de la región, viene desde Chile, y es el autor de un concepto que el presidente Milei utiliza muchísimo, el concepto de parásitos mentales. Se preguntarán quién es el creador del término parásitos mentales que tanto le gusta usar al presidente Milei. Estoy hablando de un referente de la batalla cultural en la región. Esa persona se llama Axel Kaiser, es escritor de un libro que se llama así, Parásitos Mentales, y Nazi-Comunismo. Todo suena interesante, todo suena disruptivo, y de alguna manera uno se va, mientras lo lee y repasa su currículum, se va haciendo preguntas. Académico chileno, referente de la derecha en Latinoamérica, y también, como acá nos ha visitado Agustín Laje alguna vez, integrante de la Fundación Faro. Vino a presentar el libro, viniste a presentar el libro a la Feria del Libro. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este es el libro, como ustedes pueden ver... Un poquito más arriba, si no te... Ahí está. Bueno, este libro Nazi-Comunismo está ya disponible en Argentina, en todas las librerías. Lo presentamos con Agustín Laje hace poco, el lanzamiento. Viene recomendado por María Corina Machado, que algo sabe de represión totalitaria. Y bueno, va a salir en muchos países, también en España, estamos viendo para Estados Unidos, se va a publicar allá, etcétera. Es audaz e interesante el punto de partida, y yo simplemente te lo propongo para empezar a desarrollar la idea de que está enlazada la izquierda al nazismo, porque ya de por sí es disruptivo y rompe con una idea histórica clásica, ¿no? Se ha instalado un mito que parte ya en el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, esto de la idea de que el marxismo, el leninismo y el nazifascismo son cosas opuestas. Y en realidad, en esencia, son lo mismo. Son doctrinas, yo lo explico acá, con todas las fuentes y todas las citas. Son doctrinas que rechazan el uso de la razón y abogan por un relativismo, que quiere decir que hay una lógica en el caso de los comunistas que ellos plantean que tienen los proletarios, una lógica de los capitalistas, la lógica verdadera es la de los proletarios, la falsa la de los capitalistas, entonces así se tiene que hacer la revolución para que se imponga la lógica verdadera. Los nazis toman eso de los marxistas y lo aplican a las razas. Entonces Marx es el creador de la epistemología de los nazis, ¿no? Entonces la lógica de los judíos es una, la lógica de los arios es otra, están en conflicto y entonces tiene que haber un exterminio de la raza judía, como también los comunistas proponen el exterminio de la burguesía, ¿no? Porque los comunistas son muy honestos en eso, de decir que la burguesía hay que exterminarla. Después comparten esta idea colectivista, ¿cierto? Que el Estado tiene que controlarlo todo. No hay nada fuera del Estado. Mussolini decía, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Ahora, Axel, vos cuando lo planteás en términos de los comunistas, me imagino que es en sentido muy amplio, porque si yo salgo a buscar comunistas por la calle no encuentro ninguno. No, la relevancia que tiene esto es que para toda la izquierda que se identifica como antifascista y que deriva del socialismo, incluso el socialismo democrático es un derivado original, ¿no es cierto?, de muchas ideas marxistas y políticamente, históricamente, ellos se equivocan al pretender que son distintos a los fascistas. Marx fue marxista casi todo, Mussolini fue marxista buena parte de su vida. Él viene del marxismo, ¿no? Y del marxismo revolucionario. Llevó una medallita de Karl Marx, Mussolini lleva una medalla de Karl Marx como amuleto en el bolsillo, ¿no? Y eso poca gente lo dice. Y el fascismo está inspirado en el anticapitalismo y el colectivismo totalitario y el ateísmo, por lo demás también, de Marx y de Engels. Y de gente así. Lo que pasa es que hay un cambio que abandona el internacionalismo, se meten con el nacionalismo y creen que la revolución tiene que ser algo más orgánico en vez de la lucha de clases donde tú matas a la gente de tu propio país que tiene una clase social distinta, digámoslo así. ¿Están viendo comunistas? ¿En dónde ven comunistas? Déjame decir, marxistas hay en todos lados. La ideología marxista es la que más predomina. Tú vas a la enciclopedia de Stanford, de filosofía, la ideología predominante en las intelectuales, en las élites intelectuales latinoamericanas es el marxismo.
En las universidades argentinas predomina en la Facultad de Humanidades y el Socialismo y de Ciencias Sociales la ideología socialista de origen marxista, por sobre todas las otras. No es el liberalismo, no es el conservadurismo. Las élites intelectuales latinoamericanas son fundamentalmente heredas del marxismo, son antidemocráticas. Vos vas a ver acá. Son comunistas. Vos vas a ver acá. Bueno, ¿y qué es lo que es Kicillof? ¿Y qué es lo que es Kicillof? ¿Qué ideología? ¿Qué ideología? Pero por supuesto que sigue la ideología marxista-leninista, pero ninguna duda. ¿Pero qué es lo que propone? ¿Una economía abierta, de libre mercado? ¿Eso propone? ¿Qué es lo que propone? ¿Un Estado que no se mete, que es lo más limitado posible? ¿Eso está proponiendo? No, pero... ¿O está proponiendo todo lo contrario? ¿Quiénes se alineaban con Cuba y la defienden hasta el día de hoy? A la dictadura cubana. ¿Quiénes se alinean con Venezuela? ¿Venezuela no es socialista? ¿Cuba tampoco? Eso es lo que vamos a decir. ¿Quiénes la defienden? No, pero no ¿Quiénes sé le dieron si la defiende. No sé si la defiende. ¿Ah? No, si la defienden, claramente la defienden. A ver, claramente la defiende toda la izquierda latinoamericana. Salvo la izquierda democrática. Esta no es izquierda democrática. No me vengan a vender a mí, que vengo estudiando hace muchos años la izquierda latinoamericana, que acá no hay izquierda democrática. Por lo más les recuerdo una cosa. ¿Dónde hay comunistas? Obvio. El Partido Comunista Chileno gobernó con Gabriel Boric y defendió las elecciones que se robó Nicolás Maduro. Las mismas que defendió la izquierda acá en Argentina. No, pero Boric se pronunció en contra de eso. No, Boric, pero el partido que gobierna con él, en el poder, con ministros, que es más, el partido más influyente, del gobierno, porque Boric no tenía ni una importancia, como Alberto Fernández acá, digamos, ¿quién mandaba? ¿Era Alberto Fernández o era Cristina? Bueno, Boric no mandaba absolutamente nada. El partido más importante de Chile, en el gobierno de Boric, ¿cierto? El Partido Comunista, después sale a defender las elecciones y después se va y se junta con Díaz-Canel en Cuba, ¿cierto? Cuando empieza Trump con todo este tema a defender la dictadura cubana. Y hace poco acaban de reivindicar su carácter leninista. No sé si ustedes saben que el leninismo y el marxismo son ideologías genocidas, ¿no? Que llevaron a la muerte de más de 100 y tantos millones de personas. Me parece interesante lo que decís y también te tomo esto de que en la universidad pública el cuadro formativo es de tendencia, produce más marxismo que lo contrario, si se quiere. Y también te tomo lo que decís acerca de Kicillof, que es un economista de extracción marxista, totalmente es así, y después puede tener los matices que adquiere a través de su camino político, ¿no es cierto? Porque entiendo, vos lo estás planteando con una vehemencia que me parece lógica y contundente, pero después quiero decir, acá quiero llegar, a que el arco se abre demasiado, ¿no? Se abre demasiado, y en la discusión de coyuntura no es tan blanco y tan blanco y negro. Y cuando hablamos, por ejemplo, del progresismo, o, si se quiere, de la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia es otra cosa. Claro, que te querés llevar ahí para decir, porque yo no veo que haya una discusión tan potente que sí, el presidente sí la ve, ¿eh? Yo no estoy diciendo que tengo razón. Estoy diciendo, el presidente habla de parásitos mentales. Es contundente. Sí, pero eso es otra cosa, ¿eh? Lo de los parásitos mentales es distinto. Dale, porque pueden afectar a distintas personas con distintas sensibilidades políticas. Ahora, el libro está enfocado más bien a la historia del siglo XX, ¿no? Claro. Y a los orígenes de las ideologías, al fascismo, al marxismo, leninismo y al nacionalsocialismo en esa época. Vos estás haciendo una indagación, un revisionismo. Históricamente, ahora no soy el primero en decirlo, ojalá fuera el primero en decirlo porque me ganaría todos los premios, pero la verdad es que históricamente la matriz ideológica de fascistas, nazis y comunistas es la misma. Hay diferencias. ¿Y qué es un parásito mental? Un parásito mental es una idea que se instala en tu sistema nervioso y que no te permite ver la verdad, ¿ya? Es decir, te programa de manera tal que tú reaccionas con una fuerte emotividad y te hace imposible una discusión racional. ¿Cuál es la discusión racional? La discusión basada en la evidencia y las leyes y la lógica, ¿no? Por ejemplo, la idea de la explotación marxista, que esa es una idea súper común, la idea de que los ricos son ricos porque le robaron, de alguna manera explotaron, abusaron económicamente del que no tiene o del trabajador, ¿no? Esa idea, que viene del marxismo, el juego suma cero, y que no tienes que ser comunista de un partido para creerla, pero está súper extendida en la sociedad. Es, desde el punto de vista económico, indefendible y no la cree ni un economista serio en el mundo hoy en día, ¿ya? Sin embargo, tú le puedes mostrar toda la evidencia a una persona convencida cómo han aumentado los salarios, cómo ha disminuido la pobreza, todo en un sistema de mercado, y sí te va a seguir repitiendo que el problema son los empresarios, que son unos explotadores, abusadores, y la teoría del valor no es una ceguera, es un fundamentalismo. Es un fundamentalismo, es un dogma, ¿no? Es como tratar de convencer a ¿Qué hago con esa persona? No la puedes. A esa persona es muy difícilmente tú la vas a convencer de que cambie de opinión, y por lo tanto la discusión no es con esa persona. Tú discutes con esa persona para convencer al resto de que esa persona está equivocada y que no crean en ese parásito mental. Si tenés que tomar una decisión de Estado y tenés que dialogar con ese otro, ¿qué haces? No, tú puedes dialogar con ese otro, pero no por eso le vas a hacer caso. O sea, tú al final tienes un debate en el Parlamento, ¿cierto? Claro. Y en el Parlamento hay mayoría y al final deciden las mayorías. Y el que cree que no hay que pasar una ley que le baja el impuesto a las empresas porque las empresas son explotación y el Estado debiera controlarlo todo, votará en contra. Pero así lo tienes que ir llevando. Ahora, de lo que se trata es que la población en general, y ese es mi trabajo, no convencer a los profetas de toda esta idea, claro. Tenga claro, ¿no?, cómo funcionan las cosas, porque sí toman las decisiones correctas para que ellos estén mejor. Axel, ¿crees que la democracia está como vetusta? Como hay una tesis que está imponiéndose en estas últimas semanas con los gigantes de la tecnología que están diciendo que la tecnología es más importante que la política, que la democracia es un sistema caduco. Lo dice Peter Thiel, que está aquí en la Argentina. Y empieza a haber una discusión muy interesante. No quiero anularla, todo lo contrario, digo, en ese sentido. Mira, la pregunta es si acaso los sistemas democráticos están logrando resolver los problemas de la ciudadanía. Y
Y por supuesto que uno puede decir siempre la democracia, en general, es mejor que cualquier otro sistema, pero se está desencantando la ciudadanía con la democracia. No es un tema que digan los gigantes Silicon Valley. La realidad es que si tú vas a ver a Europa, la confianza en la democracia ha colapsado en las encuestas. Tú tienes partidos cada vez más autoritarios, por decirlo de alguna manera, que plantean soluciones que no son las que estamos acostumbrados en la década de los 90 en adelante. ¿Vos suscribís a esto? ¿Qué crees? No, la democracia que está fallando en muchos campos está fallando. ¿Y crees o sea, no es que lo diga yo. ¿Pero crees en la democracia como herramienta? Yo creo en la democracia como herramienta, por supuesto. Okay. Pero no si eso significa que van a destruir completamente tu país. Por ejemplo, mira las políticas... Déjame preguntarte un segundo. Salvo que venga la democracia. La democracia no es más importante que la libertad. La libertad es más importante que la democracia. O sea, no vamos a aceptar que una mayoría decida aplastar todos los derechos y esclavizar a una minoría, ¿o sí? Okay. Ya, entonces la libertad es más importante. Y para que la libertad se sostenga en el tiempo, y la democracia sirve a la libertad, ¿no? Pero la mayoría también puede decir destruir a la minoría, o puede decir destruir tu país. Por ejemplo, ¿La libertad de quién? La libertad del individuo, de cada persona. Okay. No, el derecho de cada persona a ser libre. El derecho a la vida de cada persona es el derecho a la vida de que no. Todos tenemos el mismo derecho a la vida y de la libertad, da lo mismo tu condición social, tu sexo, da lo mismo, todo eso da lo mismo, tu raza. No casar con quien quiera. Bueno, obviamente. El modelo alternativo. Pero casar no tiene nada que ver con tu derecho a la vida. Pero siento que estás llevando para... Quiero volver para dejarme, Axel, vos decís, salvo que esto vaya en contra de la libertad, la democracia, ¿no? No, salvo que la destruya. Bien, ahí está. Es lo que eso conoce como la paradoja de la libertad. Déjame preguntarte algo. Una cosa. Dime. Esto de destruir siento que puede ser completamente subjetivo y aleatorio. Para mí, yo puedo creer que el gobierno argentino hoy está destruyendo mi libertad, entonces creo que la democracia no funciona. No, pero es que no es subjetivo. No es subjetivo. Porque si fuera tan subjetivo, no podríamos distinguir entre democracia y dictadura. ¿Y dónde se porque alguien puede decir que una dictadura es una democracia. Que es lo que dice toda la izquierda la izquierda más radical respecto a Cuba. Dicen es una democracia. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero es que si llegamos a ese nivel de subjetividad, entonces no podemos conversar. ¿Cuál sería el modelo alternativo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el camino en el problema es que nosotros tenemos una especie de religiosidad con la democracia como si fuera a existir y defenderse sola para siempre. La democracia no es la regla general de la historia humana. Y la libertad tampoco. No. De hecho, hoy día la mayor cantidad de la población mundial no vive bajo democracias liberales. Hoy, en pleno siglo XXI. Y nosotros nos olvidamos. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla, pero criticando todo lo que está funcionando mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cómo no va a perder fe la gente en la democracia en Europa cuando tú ves que el 50% de los alemanes jóvenes, según última encuesta, se quiere ir de su país. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones la élite política, de espalda a la ciudadanía, que destruyeron la matriz energética de Alemania. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es simplemente corregir, ¿no es cierto?, los errores dentro del sistema democrático. Si yo al final tampoco estoy diciendo que hay que reemplazarlo. Claro. Ahora, si tú me dices a mí, entre que la democracia... Porque tú sabes, por ejemplo, que Alemania es una democracia protegida. Alemania tiene... El Tribunal Constitucional alemán puede declarar inconstitucional partidos que amenazan la democracia. Sí. Partidos comunistas, que fue declarado inconstitucional. En Alemania el Partido Comunista fue declarado inconstitucional décadas atrás, y el Partido Nazi. Los sucesores del Partido Nazi también. Entonces, ¿a qué voy yo con esto de que hay que cuidar la democracia? Tú puedes tener instrumentos así. ¿Qué pasa el día de mañana tú tienes un partido fundamentalista islámico, por ejemplo? Que lo que quiere es utilizar, obviamente, la democracia para terminar de destruirla por completo. Eso lo vamos a permitir. Bravo, vamos, adelante. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? En Europa tú estás teniendo cada vez más influencia política del mundo musulmán, pero el mundo radical que apoya la yihad. ¿Existe el islamo-nazismo, como dice un conocido? Hay gente que habla en esos términos. Mira, lo interesante es que los nazis tuvieron toda una división de las SS, que eran las tropas de exterminio de élite, ¿no? Dirigidas por Heinrich Himmler, que era musulmana. Y tuvieron, además, Hitler recibió al gran mufti de Jerusalén en los 40, principios de los 40, en Berlín, y le encomienda a él participar en el holocausto, porque había una causa islámica que ya, esto es muy antiguo, ¿no?, de exterminar a todos los judíos. Y él participa. Y a él lo querían juzgar en el juicio de Nuremberg, después él se escapó a Egipto. Pero él fue uno de los que articuló el bloqueo de las rutas de escape de los judíos de Europa, ¿no?, para que los pudieran tomar presos y los pudieran meter. Entonces, y ese es uno de los que termina siendo influyente después en la cosmovisión de Yasser Arafat, ¿ya? Entonces, la verdad es que en eso, los nazis, que detestaban el cristianismo porque venía de los judíos, porque era una religión de ovejas débiles y todo lo más, a los musulmanes los admiraban profundamente. Y obviamente los musulmanes, porque era una religión de guerreros, ¿no? Y los musulmanes veían en el nazismo, esto es histórico, ¿no?, una oportunidad para librarse de sus enemigos históricos, que eran obviamente los judíos, y exterminarlos. Entonces, yo creo que hay algo de eso, sí. Ahora, lo increíble de hoy en día, y yo sé por qué esto es cómo está asociada la izquierda, el progresismo en Estados Unidos, en Europa, y la izquierda, con el islamismo. Y esto llega a tal punto que incluso Tony Blair hace poco sacó una declaración diciendo: no puede ser que exista una alianza, unholy la llama él, no sagrada, ¿no?, impura, entre la izquierda y los fundamentalistas islámicos. Y esto en Europa, en todas partes. Lo ves a Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra lo único que quiere es islamizar lo más posible Inglaterra, ¿ya?, dejando entrar a cientos de miles o millones de inmigrantes que odian a Inglaterra y que son antisemitas a tal punto que ya ha tenido atentados en Inglaterra, y tienes un récord de judíos que se están yendo de Inglaterra porque ya no pueden vivir ahí. Y lo mismo está pasando en Francia, y lo mismo está pasando en Alemania. Entonces, lo hemos hablado. Axel, te quería preguntar, ¿dónde lo pones a Trump en el escenario y en el tablero? Tiene
una voz, tiene una forma y tiene también un modelo económico proteccionista, intervencionista, Tiene un ha modelo- comprado empresas públicas. A mí no me gusta nada el intervencionismo estatal, ni de Trump ni de nadie. Yo soy partidario del libre mercado, libre comercio. Entiendo que a veces por razones geopolíticas puede usar las tarifas para negociar. Sí. Ya, por hasta ahí. ¿Y cómo lo definís a Trump? Como Trump. O sea, Trump es un tipo que yo creo que nunca leído un libro de doctrina en su vida. No es una persona que tenga una ideología muy clara, muy definida. Es una persona que negocia, ¿cierto? Que creo que sí tiene en su entorno... Sí. digamos, ministros y gente así que sí se preocupa por Occidente, como Marco Rubio, que sí es una persona mucho más formada. J.D. Vance también, es una persona mucho más formada. Sí. Me gusta más Marco Rubio que J.D. Vance. J.D. Vance lo encuentro un poco más de acuerdo con estas ideas más proteccionistas que a Es un Marco tibio. Rubio. No, yo creo que es más duro todavía. Bueno, sí, en algún Yo lado creo que sí, es más en duro. otro. Pero sí lo que le celebro a Trump, por lo menos en política exterior, es que no haya sacado a Maduro de encima y que Venezuela haya una posibilidad de que se transite hacia la democracia, que esté eventualmente poniéndole fin a la dictadura cubana que Sí. ha envenenado a América Latina por décadas. Y también celebro que, vamos a ver cómo termina esto, pero que por lo menos hayan hecho algo respecto al programa nuclear en Irán, que Lo que pasa es que no vemos se llegaba cómo, a ninguna sí. parte. No, nos podríamos meter ahora sobre eso. Te quería preguntar otra cosa bastante específica. ¿Y qué riesgo de parásitos mentales le ves a los libertarios o a la derecha en el mundo, en Argentina, en Chile? A la derecha tú tienes el riesgo de un nacionalismo militante. Ese es el riesgo que tú tienes, que tú no puedas conversar racionalmente con gente que está en la derecha por un nacionalismo que termina derivando en una otra forma de colectivismo sí. y que tú le puedes mostrar toda la evidencia, les puedes hacer todos los argumentos posibles y en última instancia no te van a considerar y te van a desechar y van a reaccionar violentamente. Pero yo no veo que eso sea mayoritario, eso hay grupos pequeños, pero hoy día no viene de ahí la amenaza, hoy. No, yo no te pregunto que esa sea la principal amenaza ni nada. ¿Y al gobierno de Milei le ves algún riesgo de parásitos mentales? Es que los parásitos mentales son cuestiones que se anclan en las ideologías. Sí. Yo creo que lo de Milei es muy la economía, ¿no? Entonces, la economía, tú estás abierto a la evidencia. Entonces ahí es difícil, o sea, si vas viendo que la inflación baja, bueno, algo estás haciendo bien. Si estás viendo que la pobreza cae, algo estás haciendo bien. Entonces, ahora, no es fácil equilibrar, porque hay una realidad política, hay una realidad económica, hay una realidad internacional, no es fácil equilibrar todo eso, pero yo no estoy viendo un dogma, por ejemplo. Lo ves más económico que dogmático. No, claro, porque yo no estoy viendo un dogma en el gobierno. Si tú me dijeras, oye, la inflación se le está disparando y sigue haciendo lo mismo, yo te diría, bueno, el tipo está siendo dogmático, que es lo que pasaba antes acá. Porque también tú tienes, este es el problema, los sistemas socialistas estatistas van fracasando y redoblan la apuesta. Sí. Pero no hay un dogma, no se está construyendo una especie de dogma moral, no hay una nueva moral de la política, se habla todo ¿En el qué tiempo. sentido? En el sentido de una nueva ética que viene a ser fundada por... La moral como política de Estado. Eso, la Esa moral es como frase. política de Estado. Habría que pensar, yo creo que la moral, bueno, la política, ya desde los griegos en adelante. Perdón, es pero una- después la moral, como es la regla muy subjetiva, ¿no? O sea, se despide a una funcionaria que compra una cafetera, se defiende a un funcionario que se compra una casa y no sabemos cómo, ¿no? Mira, esos son ya temas que todos los gobiernos del mundo tienen, ¿ah? Por lo demás. No crean que no solo en Argentina y este tipo de cosas. No. Hablando del tema de los principios y las ideas generales, yo te diría que, claro, la política tiene que representar algunos valores. Por ejemplo, el valor de la democracia. O sea, por ejemplo, el valor del Estado de Derecho y la libertad individual. O sea, porque si no, tengamos una teocracia, ¿no? Como los países musulmanes, o tengamos, no sé, una dictadura autoritaria como hay en Rusia. Por eso es importante que haya ciertos valores, que estemos todos de acuerdo y que la política también los refleje. Claro. De lo contrario, tú pierdes un país. Muy interesante escucharte, Axel. Ahí tengo muchas preguntas para hacerte, pero Sí. el tiempo apremia. ¿Presentás en la Feria del Libro? Yo, ¿Cuándo? va a estar, supongo, en la Feria del Libro. Yo no lo voy a presentar Ah. porque no ¿Por qué? ¿Por no qué? sé si me voy a dar una vuelta. Tuvimos una descoordinación con la editorial, pero va a estar. Pero igual están todas las librerías. Javier Milei ha sido un Está- hit, un rockstar Pero esto presentando sus libros en la Feria del sería Libro. un hit en la Feria del Sí, Libro. yo creo que sí, le ha ido muy bien en Chile. Bueno, ya estuvo muchos meses número 1. Ahora se usó de nuevo el debate por lo que dijo el Partido Comunista Chileno, que eran leninistas. Y está en Colombia, en otros países, pero vamos a estarlo difundiendo en distintos medios acá. Ok. Igual se ha vendido un montón, nos ha ido muy bien. Sí. Y si puedo darme una vuelta por la feria todavía, lo voy a Ok. hacer. ¿Y al presidente lo ves al presidente Milei? No he conversado con él porque ni siquiera le he dicho que estoy acá. Ajá. Bueno, él se va a enterar entonces. Ahora yo llegué hace muy poco y no sé, él siempre, obviamente los presidentes tienen una agenda muy ocupada. Yo si no tengo algo muy importante que conversar con él tampoco lo voy a molestar. La verdad es que yo tengo tiempo que él no tiene. Muchas Ahora, gracias. ahora, Muchas gracias por tu visita. Va a discutir a Keynes en la fundación, en el edificio Libertad, en el ex CCK. Sí. ¿Puedes ir ahí? Digo, la Sí, agenda tampoco está tan apretada. a veces. Estoy inscrito para Va a ir a ver discutir eso. a Keynes con 2 economistas. Sí, estoy inscrito para ir a ver eso. Ah, pero a mí ahí me parece muy importante. Bueno, pero hay mucha gente y yo tampoco quiero. Pero me parece muy importante discutir a un economista que ha hecho mucho daño en la historia, como es John Maynard Keynes, y que especialmente en Argentina, que es en las universidades el libro de texto que se usa y que son puras falacias económicas. Y esto no lo inventó Javier Milei, esto viene de hace mucho tiempo, la refutación de Keynes.
se termine por sepultar a esta figura nefasta que ha tenido la historia del pensamiento económico, que era buena persona, pero nefasto desde el punto de vista de sus ideas, ¿ya? Y por muy brillante que haya sido, sus ideas fueron muy destructivas, y particularmente en Argentina, en que la estatolatría llevó a que Keynes se tomara todas las escuelas de economía y nada más que se enseña eso. Ahí se debiera enseñar a Mises y Hayek. Gracias, Axel, muchas gracias por venir. Gracias. Axel Kaiser, escritor de Parásitos Mentales y Nace Comunismo, académico chileno, referente de la derecha en Latinoamérica, integrante también de la Fundación Faro. De paso por Buenos Aires, lo pudimos capturar para tenerlo acá en el piso de Infobae a las 9. Muy bien.